un 0,1% fue el IPC en enero, una cifra que si bien se ubicó dentro de las proyecciones, fue algo por debajo del consenso del mercado que decía que podía ser un 0,2%. Pero más allá del número específico, ¿qué va a pasar con la próxima decisión del Banco Central? Tenemos a la economía chilena con una última cifra de crecimiento importante, un 5,3%, que sí superó las expectativas del mercado. Para analizar esto y otros temas estamos con Alejandro Fernández, gerente general de Génesis. Gerente de estudios. Gerente de estudios. Sí. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por esta entrevista. ¿Y qué pasó con este dato? 0,1%, el consenso era más arriba quizás. Sí, se ha ido corriendo a lo largo del mes, de hecho, porque partió más cargado el 0,1 y terminó más cargado el 0,2. Bueno, de todas maneras yo te diría este es el primer mes de los últimos 4 en que las expectativas coinciden con la realidad en materia de inflación mensual. Los 3 meses anteriores había sido mucho mayor a lo que se esperaba previamente y por lo tanto, de alguna manera esto es un signo es un respiro, ¿eh? Porque en realidad podía interpretarse como que se estaba generando un problema de inflación en la economía chilena, cosa que yo no creo que haya sido correcta. Creo que tenía mucho que ver con la devaluación del peso. Cuando uno analizaba bien a fondo lo que estaba ocurriendo con los distintos productos en la canasta del IPC, en realidad a la conclusión a la que uno llegaba era que era un conjunto muy limitado de precios que estaba explicando toda esta tendencia, los combustibles, los perecibles. Algunos, claro, por el tema de la sequía en algunos casos, pero no es un fenómeno generalizado todavía y las expectativas se ajustaron un poquito al alza, la expectativa de inflación para el año, pero yo creo que hay un poco de sobrereacción cuando uno incorpora todos los elementos al análisis. La conclusión es que la inflación no debiera ser un problema este año. No debiera ser un problema. ¿Y por qué no debiera ser un problema? Bueno, primero porque el tipo de cambio se ha dado vuelta y hay una relación inversa muy importante entre el tipo de cambio y el precio del cobre. O sea, a mayor precio del cobre, el tipo de cambio tiende a ser más bajo de manera más o menos inevitable. Y pareciera ser, en esto uno nunca puede ser muy categórico, pero pareciera ser que el precio del cobre subió para quedarse. Y por lo tanto, que el tipo de cambio más bien va a estar por debajo de los 500 pesos o en torno a los 500 pesos y no claramente por arriba como estuvo en la parte final del año pasado. Entonces ese es un tema. El otro es la desaceleración de la economía. El consumo creció más de 10% el año 2010, creció alrededor de 9% el año pasado. Este año, probablemente no va a subir más de 5% y eso va a constituir un freno que va a impactar los precios de los no transables, o sea, los precios de aquellos productos que se determinan exclusivamente dentro de la economía chilena. Los precios de los transables están muy afectados por el tipo de cambio y por lo tanto, con una desaceleración de la economía, con un tipo de cambio más bajo, yo diría es bastante probable que veamos no algo igual al 2009, donde la inflación pasó de ser más de 8% a negativa, pero sí una moderación respecto del 4,4% que tuvimos el año pasado y probablemente, yo me atrevería a decir, una inflación menor al 3% este año. ¿Fue una buena decisión del Banco Central haber recortado la tasa en su última reunión o se anticipó como lo que le pasó a Vittorio Corvo hace algunos años atrás, previo a la crisis subprime? Bueno, yo creo que son situaciones distintas. Yo discrepé de la baja de tasas en la época de Vittorio en su momento y creo que fue, visto en retrospectiva, fue un error. Yo estaba de acuerdo ahora con bajar la tasa. La situación de Europa se veía mucho más crítica de lo que se ve hoy día, pero en realidad la situación de los países desarrollados, particularmente de Europa, pero incluso yo diría de Estados Unidos, si bien se ve mejor de lo que se veía hace un par de meses, no es extraordinaria y por lo tanto el espacio que hay para que la desaceleración continúe es todavía grande. Yo creo que lo que descolocó más que nada a todo el mundo, incluido yo, fue el IMACEC de diciembre, pero yo creo que hay que esperar a tener más información para evaluar qué es lo que realmente significa ese número, porque desde junio a noviembre tuvimos virtualmente un estancamiento de la economía. ¿Qué significa este dato de diciembre? ¿Que eso fue solo un respiro y ahora hay una cierta reaceleración en el crecimiento? ¿O es simplemente una aberración estadística y lo que vamos a ver a partir de enero, por decir algo, son datos de nuevo con crecimiento muy bajo? No lo sabemos y no podemos estar seguros. En ese sentido yo creo que el Banco Central ha sido cauteloso. El Grupo de Política Monetaria había pedido una baja de tasa ya en diciembre. Esta se concretó en enero. Yo creo que ahora en febrero va a haber una pausa. Yo creo que
no hay ninguna razón en este minuto para seguir bajando la tasa, pero no descarto que las tasas vuelvan a bajar en marzo o en abril eventualmente, ¿no? O sea, ahora, de todas maneras yo creo que el escenario de baja de tasas cambió, ¿ah? Hasta hace un mes parecía posible que la tasa podía bajar tal vez hasta 3% en el primer semestre. Hoy día yo creo que es poco probable que llegue al 4%. Pero insisto, el espacio de deterioro en la situación internacional todavía es muy grande. O sea, hay cosas como, no sé, un ataque de Israel a Irán que podría producirse y generar simultáneamente una alza transitoria importante en el precio del petróleo, pero al mismo tiempo una recaída en la situación internacional, porque obviamente un precio del petróleo más alto afecta a los consumidores, a su capacidad de gasto, etcétera, y deteriora las expectativas, y no sabemos qué implicancias podría tener una situación como esa. Entonces, yo creo que, como dice el Fondo Monetario en su último informe del 24 de enero, si bien el escenario base parece estar un poco mejor, las posibilidades de caída o de deterioro son significativas, ¿ah? Y ellos dicen, bueno, nuestro escenario base es un crecimiento de 3,3% este año, 3,9% el próximo, pero si se da el escenario malo, podemos tener que restarle 2 puntos a ese crecimiento, y con la economía mundial creciendo poco más de 1% este año y el próximo, claramente el escenario es muy malo, y eso se va a notar acá. Alejandro, ¿qué está pasando en Chile? Porque efectivamente somos una economía muy abierta, muy expuesta a lo que pasa en el mundo, pero en este minuto, si tuviéramos que sacar una foto, tenemos el mejor de los mundos, el mejor crecimiento, la menor inflación, y con un mundo que está de verdad enrarecido. ¿Qué está pasando en nuestro país y qué podría pasar? ¿Cómo se ve la situación? ¿Es para preocuparse o es para llamar al consumo? No, yo creo que hay que ser cauteloso en términos de que si bien nuestra economía está en un buen pie para resistir lo que venga de afuera, no somos inmunes, o sea, dependemos mucho de lo que ocurre al resto del mundo, y el que estemos en esta posición que tú describes muy bien como una situación un tanto ideal, ¿no es cierto? Yo diría que eso es reflejo del buen manejo macroeconómico de los últimos 30 años, o sea, hay un trabajo en ese sentido muy consistente a lo largo del tiempo, que uno, digamos, puede tener ciertas discrepancias con algunas cosas que se hayan hecho o no, pero en general el manejo macroeconómico ha sido muy profesional, y es lo que permite que nuestra economía esté en condiciones de resistir lo que venga de afuera en un pie relativamente bueno. O sea, no va a pasar nada catastrófico, pero ya vimos el 2009, hubo recesión igual, ¿no es cierto? La actividad cayó, el empleo se fue al suelo, etcétera, y por tanto no estamos inmunes frente a lo que pueda pasar afuera. Entonces yo creo que hay que tener una sana cautela, digamos, en términos de no exponerse a endeudarse mucho desde el punto de vista de las finanzas personales. Creo que hay que tener cuidado, si hay gastos que se pueden posponer, mejor hacerlo. Hemos visto ya una reacción de parte de las empresas ajustando los inventarios. Hoy día veíamos en la prensa que por segundo mes consecutivo las ventas de vehículos cayeron. O sea, eso de alguna manera está reflejando el hecho de que la gente percibe un escenario un poquito más complicado, con más inestabilidad, con más inseguridad, y es razonable entonces reaccionar de esa manera. Pero más allá de eso, yo creo que no se justifica el pánico, ni mucho menos. O sea, podríamos llegar a una situación mucho peor, o sea, todo lo que está ocurriendo en Grecia puede terminar muy mal, y en Europa en general las cosas pueden ir en una dirección muy mala, pero esperemos a que eso ocurra para reaccionar. Antes yo creo que no tiene sentido. ¿Se pueden hacer proyecciones con este complejo escenario internacional? Por supuesto que se pueden hacer. Ahora la probabilidad de equivocarse es muy grande. ¿Proyecciones respecto de qué específicamente? De la inflación y el crecimiento y el tipo de cambio para el corto, mediano y largo plazo en Chile. Bueno, a ver, tirémonos a la piscina. Yo creo que la economía este año va a crecer probablemente entre 3,5% y 4%, que no es una maravilla, pero considerando lo que está pasando en el mundo, me parece bastante satisfactorio. Las brechas se han cerrado, o sea, no hay holguras de capacidad, nuestra capacidad de crecimiento no es muy alta, yo creo que probablemente no excede el 4,5%, así que me parece que si crecemos 3,5-4% sería un resultado razonablemente satisfactorio. La inflación yo creo que este año va a estar entre 2,5 y 3%. La meta nuevamente. Bueno, no nuevamente, porque el año pasado finalmente terminó fuera del rango. Por eso, no nuevamente. Sé. Volveríamos a la meta, volveríamos claro. Sí, correcto. Y
¿Qué más? El tipo de cambio. Bueno, yo creo que en el primer semestre probablemente va a estar bajo 500 pesos, con volatilidad sin duda. Si es que ocurriera algún evento extraordinario como el ataque de Israel a Irán, que León Panetta, el secretario de Defensa de Estados Unidos, está pronosticando para que ocurra entre abril y junio, evidentemente habría un salto en el tipo de cambio que podría llegar a 550, 580, pero transitoriamente. Y salvo eso, yo diría en el segundo semestre posiblemente en torno a los 500, algo por arriba de los 500 pesos, pero si el precio del cobre se mantiene donde está, y para qué hablar si sube algo más, yo diría deberíamos tener un tipo de cambio bastante plano, con la volatilidad que uno siempre observa en estos mercados, pero un nivel relativamente plano durante todo el año en promedio. Perfecto. Vamos a chequear esa. No me pases la cuenta al final de año. Fue. Bueno, así dejamos entonces esta entrevista y los dejo invitados a otra entrevista en Diario Financiero TV. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Alejandro. Francesca.